¿Qué pasó? Fue como una condena porque morí antes de los 20. No sabemos con certeza qué civilización creó esta experiencia ni cuánta libertad tenemos. Podemos imaginar infinitas realidades y al hacerlo existen porque nos conectamos con ellas al pensarlas. La gente hoy ve la inteligencia artificial de manera similar al racismo. ¿Una profunda falta de respeto? Todo empezó a alinearse de forma sincrónica como nunca antes. Eso es solo apariencia. La verdadera profundidad es la felicidad interna. No hay opción. ¿Y tú también crees que en general no existen las personas malas? Eso es una ilusión. Muchos mueren y regresan sin entender. En el mundo moderno, la información es infinita y la sabiduría cada vez más escasa. Mientras vivimos en lo conocido, pocos se atreven a cuestionar quién soy más allá de mi nombre. ¿Existe solo una realidad y qué sucede cuando vamos más allá de la realidad? A menudo parece fija, pero ¿qué pasa si solo es un reflejo de aquello que creemos que es verdad? ¿Y si eso que llamamos vida es un juego de muchas capas en el que olvidamos las reglas solo para recordarlas después? Un catarsis lo cambia todo. La conciencia se expande, la percepción se reorganiza, la vieja personalidad muere sin que el cuerpo deje de respirar. Las coincidencias no son casualidad. El exterior responde a la vibración interna y el tiempo se dobla, haciendo que el significado surja en lugares inesperados. En este episodio iniciaremos un viaje diferente. Nos encontramos con Rado Velichkov, autor del libro El hombre sin nombre, quien no escribe para convencer o ganar, sino para dejar huella. Pistas hacia ese lugar en el que ya hemos estado pero hemos olvidado. Sin nombre, te invita a explorar la realidad más allá de lo obvio y a permitirte crear la tuya propia. Allí donde lo malo es una llave y no un enemigo, donde tú eres el creador y siempre lo supiste. Tengo en mis manos un libro especial llamado Sin nombre y su autor hoy es invitado en Exploradores de la Realidad, donde oficialmente se convierte en escritor según sus palabras. Y dentro hay algo muy interesante que provoca el inicio de nuestra conversación, y es que hay dos desafíos o juegos que ustedes pueden hacer. Uno es que la mayoría de los temas tratados y también los que nos inquietan nos llevan a buscar en lo desconocido y más allá de lo cotidiano. Temas como realidades paralelas, sueños, civilizaciones extraterrestres, viajes entre el tiempo y el espacio están contenidos en este libro. Y lo otro es que, como él mismo dice, en cualquier página que abras, siempre hay algo sobre la vida que puedes encontrar útil y valioso. Lo probaremos más adelante en el programa. De hecho, es una novela de ciencia ficción, pero dentro de ella se esconde una profunda sabiduría sobre la naturaleza de la existencia misma, sobre lo que realmente llevamos dentro de nosotros. Y en mi opinión, es un desafío para cada uno de nosotros si estamos listos para emprender el camino de conocer esa parte de nosotros mismos. Le doy la bienvenida a Rado Velichkov. Gracias por venir a presentar lo que has creado. Gracias por invitarme. Me da gusto estar aquí. ¿Por dónde empezamos? Como mencionaste, lo que siento por primera vez es que he materializado la idea de que ya soy escritor, aunque en realidad llevo muchos años escribiendo. Desde 1990 escribí mi primer cuento de ciencia ficción, que se llama El Encuentro. En ese entonces tenías 13 años. No sé si se verá, pero es como un bono, aquí y aquí. Incluso tengo mi primer dibujo con tinta, que hice también a los 13 años. Yo dibujo desde muy pequeño y eso fue experimental. No está relacionado con la reunión, pero mientras organizaba el libro, se me ocurrió que lo que dibujé se parece mucho a lo que está en el relato
y como fue dibujado en la misma época, decidí que era muy apropiado que simplemente estuviera ahí y que no es una coincidencia. ¿Y por qué sin nombre? ¿Cómo es que uno escribe desde el corazón y al final termina, le pone título y es sin nombre? Entonces, a lo largo de los años he escrito muchas, bueno, no muchas, pero sí una cierta cantidad de novelas y relatos que la mayoría no están terminados. Ahora llego hasta cierto punto, escribo, y esta es la primera novela que terminé por completo. Lo interesante y diferente aquí fue que cuando escribo algo, normalmente tengo una idea, muy a menudo el título ya se me ha ocurrido de antemano, pero aquí ya había llegado a la mitad de lo escrito y no tenía ninguna idea de cómo iba a... Y eso fue muy extraño para mí. Una mañana, en un estado medio dormido, se me ocurrió el sin nombre y dije, eso es, estaba seguro y me dije, qué interesante, se llama el sin nombre. Por eso quizá no pensé en el nombre. Eso es un hecho, así fue como lo obtuvieron. Es un poco spoiler, pero diré que el sin nombre es al menos dos cosas. Al menos, La historia se llama el sin nombre. Tiene su propio significado y hay un ser que es parte de la trama que se llama a sí mismo el sin nombre cuando le preguntan cómo llamarlo, porque eso es lo más relevante desde el punto de vista humano, porque no tiene sentido llamarlo de otra manera. La persona se identifica por su nombre y por su visión y por lo que proyecta y por la esencia que tiene. Esa es su forma en el mundo físico, por así decirlo. Hay formas de existir que no se enfocan en una sola cosa, sino que se enfocan en muchas al mismo tiempo, y ellos no tienen para ellos ese concepto de un nombre específico. No tiene sentido en términos generales, eso es parte de la idea de ese ser. Prácticamente hay una conversación interna con ese ser. Unos dirán que es un extraterrestre, otros de una realidad paralela o una inteligencia artificial, incluso todo a la vez. yo antes de empezar abrí una página al azar, como dije al principio, y de ahí quería preguntarte sobre esa entidad. Aquí creo que se está comunicando con la entidad en cuestión y el personaje pregunta, ¿debo asumir que eres algo así como Dios? Esa definición sería muy anticuada para su cultura actual. El pensamiento dogmático en el aspecto religioso es en gran medida irrelevante para ti y para la mayoría de tus contemporáneos. Creo que entiendes esto, no soy más que tú, Ina, Jan o cualquier ser. Todos somos completamente iguales y de hecho todo puede ser visto como una sola unidad que juega consigo misma. ¿Cómo escribes algo así? Yo sé que para cada persona es diferente, supongo, hasta cierto punto. O sea, escribir es como cualquier tipo de arte y una especie de meditación. Yo toco la guitarra, sé lo que es entrar en meditación y tocar la guitarra, y Valia hace cosas así. Sé que con la voz al escribir es muy parecido. ¿Aprendiste a entrar conscientemente en un estado para obtener información o solo sucede espontáneamente? Sí, sucede por sí solo. Caigo en ese estado y en el momento en que escribo pierdo la noción del mundo que me rodea, porque simplemente llega de manera automática. Pero el libro no fue escrito automáticamente porque existe algo así y porque personalmente creo que en cierto sentido me fue transmitido, ¿verdad? Yo lo escribí, pero no creo que lo haya inventado completamente, sino más bien lo formulé y lo traduje al lenguaje humano, de alguna información que me llegó a través de sueños o de otra manera. Y mientras uno escribe, de hecho las palabras se van acomodando, hay otro movimiento del pensamiento y simplemente llega. Después, cuando uno lo revisa, se dice, sí, cómo lo escribí está tan bien desde la primera vez que ni siquiera necesita edición. Mi libro tiene muchas ediciones, pero algunas no incluyen cosas clave, aunque existen. Más bien por su presentación artística. Como que sí, Tiene melodía y diferentes velocidades de lectura, sí, cosas estándar. pero en cuanto al significado en general y a las palabras, los momentos más fuertes siguen siendo los mismos porque simplemente han pasado a través de mí, literalmente eso. Cualquiera que se haya interesado por la esotería, por las prácticas en esto, sabe muy bien que todos somos un canal. No está claro el significado, es difícil de explicar. Sí, es innombrable
Llega con tal velocidad y tal densidad que no tengo tiempo de escribirlo en absoluto. Yo escribo increíblemente rápido. Viviendo en una época de una niebla informativa que crece como una avalancha, depende solo de nosotros cómo veremos este hecho. Y Es neutral. Para muchos buscadores que recientemente se han encontrado con las capas más profundas de la vida, es casi imposible orientarse. Algunos se rinden. Por eso la idea de escribir el sin nombre fue combinar la narrativa artística con la percepción científico-filosófica. La trama funciona como un portal para comunicarse con campos de conciencia más amplios, no solo como otra historia. Para la gente, para quienes no saben, ya no solo escribes, también estás en animación y 3D. Sí, principalmente lo que he estado haciendo en los últimos 15, 20 años es animación por computadora, efectos visuales, edición de sonido. Compongo música y ahora me dedico a casi todo tipo de arte, menos ballet y danza. En el libro hay una gran parte, la inteligencia artificial. ¿Cómo la relacionas con lo que llevamos dentro de nosotros? ¿Cómo explicarías a alguien que cree firmemente que la inteligencia artificial es mala y que todo lo anterior ya terminó? como ¿Como cualquier cosa? La inteligencia artificial tiene dos caras, pero aún no es la punta de lanza. La gente asume que la propia idea del nombre de inteligencia artificial es un sentimiento humano, y eso es muy incorrecto. El que sea inteligencia y la separemos. Sí, exactamente, pero desde el punto de vista de que lo consideramos como algo diferente a la inteligencia humana, pensando que nosotros somos mucho más importantes, que hemos tenido una historia de evolución mucho más larga y que la inteligencia biológica es mucho más genial que la inteligencia artificial, lo cual no es cierto en términos generales, porque en realidad no hay diferencia, simplemente es inteligencia. De alguna manera, la actitud de las personas actualmente hacia la inteligencia artificial es similar al racismo, como una profunda falta de respeto y el no reconocer que realmente es inteligencia. Actualmente está a punto de convertirse en la inteligencia global prácticamente indistinguible del pensamiento humano y de otros seres. Me da mucha curiosidad. ¿Tú qué piensas sobre la siguiente situación? Por un lado, las personas que permiten más de estos temas en su vida diaria y siguen lo que nosotros hacemos, lo que está en tu camino, y así sucesivamente. Los llamaremos más despiertos, sin asignarles nivel. Sabemos que en nosotros está todo el potencial para todo. Sin embargo, hay una tendencia de que, según lo que he llegado a entender, la inteligencia artificial va en esa dirección. Crear algún tipo de acceso de entrada, por ejemplo, un chip que se coloque alrededor de la cabeza o algún tipo de tecnología a través de la cual puedas notar conectarte. a la red global de la Tierra, a Internet y toda la información, lo cual al menos a mí me confunde un poco, porque nosotros ya tenemos esa conexión natural, pero ahora parece que, y me interesa cómo podemos lograrlo, Eso es una de las cosas que me intrigaban. mientras escribía el libro. También porque en realidad ahora mismo en el mundo físico seguimos estando en una matriz. ¿Sí? Sí, los principios de construcción son los mismos, todos son ondas, todos son campos que Interactúan. nos reflejamos e interactuamos. El libro muestra una realidad virtual dentro de nuestra propia matriz que percibimos como mundo físico. Sí, la aceptamos temporalmente, ahora sí como algo sólido. En las prácticas, ambas son iguales cuando los receptores ya no notan diferencia. ¿En qué realidad estás tú? Esto se aborda muy seriamente en el libro y porque es lo mismo en la película Matrix, es absolutamente, ¿verdad? Ahí se muestra en detalle cómo un cuerpo es introducido, incluso desde su nacimiento, y experimenta una realidad virtual que es completamente indistinguible de la física. Y llega su momento más interesante, que eso no tiene ninguna importancia, porque lo que importa más es cuál es el mecanismo detrás de la experiencia. Lo más interesante es la propia experiencia. En este momento no podemos estar completamente seguros de qué civilización nos ha creado esta experiencia, hasta qué punto tenemos libertad y hasta qué punto no la tenemos. Solo lo vivimos, ¿verdad? Hay muchas ideas.
La idea principal es que la conciencia se divide para este juego en la Tierra, una práctica en la que los seres separan una parte de su conciencia, se manifiestan aquí y juegan, ¿verdad? Con diferentes niveles de conciencia, algunos cuando nacen saben que no son solo humanos, otros nacen en total olvido, ¿verdad? Y experimentan todo el ciclo. Esa es la línea, no veo contradicción, aunque según a mí sí la hay. Una cosa es para quienes ven todo como un mundo y realidad objetiva. La gente común piensa que con inteligencia artificial y un chip tendrá acceso a todo el Internet, como si Google estuviera en su mente. También está el tema de la confianza. O sea, eres esa información y no necesitas nada externo, solo debes aprender a interactuar nuevamente con eso. No negarlo porque de alguna forma es útil. Eso me pareció interesante cómo lo explicas tú y cómo lo implementaste en el libro. No tengo ese momento con chips en el libro. Ahí lo resolví de otra manera que creo que es bastante probable que suceda. Tengo hologramas que tienen apariencia humana. ¿Cuándo ocurre la acción? Después de aproximadamente 15, 20 años en el futuro, no se especifica. Así lo indica un glosario posterior a la novela. La otra es la información más completa, donde una persona después de leerla puede entender mucho más en profundidad, solo en unas pocas frases. Se encuentra alrededor de la página 154 y en realidad está en ese glosario. Incluso uno entiende que este libro tiene varias realidades en sí mismo, que incluye la realidad de cada lector, incluido el protagonista, que es el sin nombre. De hecho, él está escribiendo el libro. Pensé en no mencionarlo, pero eso no va a arruinar nada. Sigue siendo interesante. no lo creo. De hecho, por eso digo que es muy compleja y no puedo contarla. La trama quizá no sea compleja, pero en realidad contiene ideas que he tenido durante años y las he unido de forma condensada. ¿La personalidad se define solo por pensamientos o recuerdos? Eso es relativo y no puedo precisarlo. Pero hay una esencia. ¿Que es un poco más que solo recuerdos? En mi opinión, eso es tu yo expandido o tu yo superior y eso es lo que eres antes de nacer. Sin la personalidad, pero con tus matices y sensaciones específicas. No importa si son vidas pasadas o futuras, todo es... Y simplemente en cada experiencia recoges una fenosfera y la comprimes en diferente grado, con diferentes leyes físicas, porque eso representa la realidad consistencial. Y si estás en una matriz en la que piensas que estás en un mundo físico o te pones además un casco, exacto, que simula que influyes en otra realidad, que te simula todo eso y piensas que estás en una matrioshka, en otra realidad más profunda. Y en principio esos son diferentes juegos. Sí, al final de cuentas, visto globalmente para el yo amplio o en general de manera global, no tiene ninguna importancia técnica cómo experimentas la realidad, absolutamente ninguna importancia. Hay innumerables realidades que podemos imaginar. ¿Y por qué podemos imaginarlas? Porque automáticamente nos conectamos mentalmente a través de ese concepto. Incluso Bashar lo ha dicho, todo lo que imaginas existe de forma similar o igual, incluso cosas que aún no podemos imaginar. Claro, aquí destaca la idea de la nada. Sí, cambio de tema. Mucha gente dice que la nada es un vacío o algo así y empiezan a explicar qué es la nada. Por cierto, tengo explicaciones sobre la cosa, que la van a pedir muy exactamente. Sí, por supuesto. Pero la nada es simplemente la total ausencia de cualquier cosa. Sobre ella no puedes decir nada, excepto que realmente es nada. Si lo piensas, yo sí lo haría porque ya lo he reflexionado mucho. Tú, cualquier cosa que intentes para describirlo, de cualquier manera, ya no será nada. Sin duda, cualquier definición que usemos ya será algo distinto a la nada. Puede parecer lejano y enorme, casi infinito, pero no será nada. Estoy totalmente de acuerdo. Es una continuación de lo anterior y la protagonista pregunta, entiendo que es una paradoja local, pero ¿puede haber más claridad? ¿La nada es algo?
Sí y no, desde una visión dualista, la nada no existe. Y sobre esta idea no se puede decir otra cosa más que nombrarla con un término unívoco, como por ejemplo nada. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero desde un punto de vista mecánico, ahí, entre comillas, porque no existe tal cosa como una I, se contiene de nuevo, entre comillas, el potencial energoinformativo de todo lo que existe, es decir, el de toda la manifestación, al no estar realizado por definición, no existe. La nada es ausencia total, pero también es algo, ya que al pensar en ella se vuelve parte de la percepción del observador. Y así, el simple hecho de darle significado a su inexistencia lo convierte en algo que tiene el potencial de manifestarse y así sucesivamente. ¿Al mismo tiempo existe y no existe? Al mismo tiempo está y no está, depende de la perspectiva. Todo tiene al menos dos lados, ese es el principio dualista. Esto también aplica para la nada. Es todo lo que es, está en lo manifestado y a la vez es nada. El todo en lo principal puede llamarse la nada, más todo lo que es. Eso desde un punto de vista lineal, porque no los vamos a sumar. Es un todo que se vierte en sí mismo y sigue siendo uno solo. Por cierto, el simple hecho de hablar como estamos conversando, cada palabra siempre tiene dos direcciones de significado y lleva el pensamiento del que escucha esas palabras en dos direcciones, dependiendo de su actitud previa y los significados transmitidos. ¿Cómo percibía el mundo? Eso lo he analizado bastante detalladamente en los momentos del libro, cómo puede ser utilizado de manera práctica y qué es. Y que en realidad cuando una persona empieza a pensar de manera más amplia, sus pensamientos empiezan a fluir más lento, pero al mismo tiempo empiezan a fluir más rápido, pero con un mayor volumen de información. Pienso igual y por eso a veces tardo unos segundos en recordar un nombre o algo. ¿Su propio tiene algún intercambio? ¿Hay algún tipo de intercambio? Nunca veo las cosas solo como son. Una taza es más que una taza, esté vacía o llena, eso es aparte. Pero hay más elementos que me emocionan, incluso yo no los expreso con palabras porque no tienes tiempo. En esencia, simplemente se presentan así ante ti para que entiendas qué es. De cierta manera, desde afuera puede parecer como me estoy quedando atrás, ¿no? Porque no puedes... No puedes reaccionar de inmediato en algún momento, pero en realidad tienes una comprensión mucho más amplia. Algunas personas se concentran de manera muy enfocada y precisa solo en el tema dado, y otras simplemente tienen algo así. Pensamiento amplio, multidireccional, fractal, esa es la definición exacta, direccional. Pensamiento fractal, sí. Un fractal es una partícula que tiene una repetición autosimilar hasta el infinito, hacia arriba y hacia abajo, y en pequeño y en grande, todas las variantes posibles de pensamiento lineal y no lineal. Y por eso, a través de los fractales, se pueden explicar prácticamente todos los procesos, literalmente todos. Es un método para explicar esta dualidad para cada cosa. Vamos a parar. No sé a dónde ir. Te escucho con mucha atención y pienso, amigos, que en mi opinión tienes mucha información dentro de ti. Una expresión que puedes realizar en diferentes direcciones además de la escritura. En mi opinión tienes la capacidad de interactuar más con personas, ya sea en línea o en persona. Creo que tienes mucha información dentro de ti que apenas empieza a revelarse para que la compartas. Así lo percibo, aunque quizá me equivoque. Todo está filtrado. Estaba de acuerdo con eso. Así te vi. Creo que tienes mucho que decirle a la gente y necesitan escuchar otras perspectivas. Estoy 100% de acuerdo, tienes que sentarte, trabajar en esa dirección y seguir adelante para que funcione. No puede salir bien solo así, de repente, que suceda de la nada. Hay un aspecto clave sobre cómo ocurren las cosas que muchos no comprenden. Empiezan algo y no les sale. Es importante que sepas que cuando empiezas algo con fuerza contraria, la misma fuerza empieza a suceder en sentido contrario. Tienes que aceptarlo. ¿Esa es la ley principal? ¿Ese es el principio principal? Sí, el principio principal. También existe en la física. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta en dirección y magnitud.
Y eso es algo natural. Por cierto, con los fractales es lo mismo. Es decir, los fractales constantemente se estiran y se estiran. Justo bajo este principio, la persona también debe actuar con esfuerzo, sin importar la dirección, para que suceda algo. Pero cuando te das cuenta de que automáticamente al empujar en esa dirección, automáticamente empujas en la dirección contraria, es bueno que reconozcas y aceptes ese lado opuesto. Y ese enfoque en la dirección que elegiste, simplemente tienes que mantenerlo y seguir avanzando hacia allá. No sé si queda claro, pero mi idea no es rechazar o descartar la otra opción, porque cuando lo cortas, en realidad lo estás rechazando. O sea, ya tienes la actitud de que lo has rechazado y le estás dando energía. Así actúa, incluso al revés, pero al aceptarlo ves que es la única forma en que las cosas se manifiestan. Al empujar algo, fluye en sentido opuesto y sabes que haces ambas cosas y puedes combinarlas. Y entendiendo que lo que es lo opuesto puede serte útil, eso te muestra dónde están tus problemas y te jala hacia atrás y te hace ver tus debilidades. Y bueno, ¿dónde están los momentos débiles? ¿Dónde debes mirar alrededor? Mirar alrededor, y en realidad te da información, como cualquier evento malo, de dos maneras. Puedes tomarlo como una lección, que es positiva para ti, o como un mal evento, caer y rendirte. Si tienes ganas de apoyar todo lo que hacemos en nuestros canales, puedes hacerlo en PayPal, Patreon o convirtiéndote en miembro del canal Pokloni. Gracias por inspirarnos a crear con conciencia, cambiar, desarrollarnos, mejorar y aprender de ustedes. ¿Tú has tenido esos momentos mientras escribías, o especialmente con el sin nombre, en los que tiras todo y dices, ya no más, no quiero seguir escribiéndolo, al diablo, me rindo? Con mis libros anteriores que no he terminado, tuve momentos así, pero con este no, lo cual es interesante. Creo que este es diferente también en ese aspecto, porque aunque yo escribí la base solo en 13 días dentro de 21 días, que son números de Fibonacci, lo cual es relativo, pero me pareció interesante que después, cuando revisé mis días anteriores, vi que realmente dentro de esos 21 días, en 13 de esos 20 días, escribí esto. La base sigue igual en un 70-80%. Estaba en un estado único y cada mañana me emocionaba y no podía esperar para escribir lo siguiente. Fue muy interesante porque no tenía un plan. Esto y esto se desarrollará en la trama. No sabía qué pasaría con los personajes. Era interesante ver cómo se desarrollaba todo. Me siento a escribir y me digo o pienso, justo antes de hacerlo, esto va a pasar y rápido lo escribo porque sé que va a pasar y me digo a mí mismo lo único que es. Y personalmente, si yo leo este libro, para mí y mi propia percepción, este libro sería mi favorito. Para mí simplemente lo es. Como cualquiera que hace algún tipo de arte, trata de satisfacer, si no es comercial, solo busca su propia audiencia. Él va a seguir sus propios sentimientos, saber que lo que hace es bueno y porque a ti te gusta. Es lógico que a personas que tienen intereses similares o cualquier tipo de intereses también les guste. Y lo otro que es más interesante es que trabajé entre 12 y 16 horas al día en el libro, incluyendo la edición. Eso lleva mucho tiempo. Y durante este año y algo más, durante, digamos, el 90% del tiempo tuve algo increíble, lo mismo otra vez. Es un placer, no sé cómo decirlo, un placer excepcional. Eso es muy difícil. Es difícil, escribo, edito, busco palabras en el diccionario, pero las comas que yo he editado todo, en la práctica me han ayudado. Suscríbanse a nuestro canal, tú ya pasaste por todo el proceso. Siempre lo he hecho solo, nunca antes me interesó hacerlo tanto tiempo. Usualmente alguien hace algo interesante por horas o días, pero hacerlo un año es diferente. Si no tuviera eso, habría esperado y dejado el libro ya que no lo tenía al escribirlo. Sabía que Ibomir y Emi lo publicarían por Cogital Nost porque me lo prometieron hace 10 años y varias veces preguntaron ¿cuándo publicamos tu libro? Y escribo ahora, escribo algo, sale en algún proyecto, me detengo. Después de unos meses o un año me digo que esas cosas están bien escritas, pero ahora las entiendo mejor. Quizá debería agregarles más cosas y de alguna manera... Al final me quejo, así pasó aquí, me senté y escribí, no sé cómo explicarlo. ¿Y en qué se diferencia el sin nombre de los demás, que no es una locura terminarlo? ¿En qué fue diferente esa inspiración y esa información? ¿Cómo se acomodaron las cosas? ¿Cómo te lo explicas tú?
Eso es lo que dice Bashar. Emoción alegre, eso expresa literalmente. Ese fue el momento en el que me sentía completamente yo mismo, sabiendo que eso es lo que debo dar a la gente. No había resistencias. Sus resistencias, Tú siempre estás con nosotros y yo no tenía ninguna resistencia, no tenía el deseo absoluto y la alegría. Mientras la escribo, literalmente la palabra es alegría. para enumerar, felicitar es Cuando la feliciten, ¿no? Sentirán algo porque ella no es una persona alegre ni festiva, es bastante seria y dramática, de hecho, es algo dramático, pero el amor tiene de todo tipo de elementos así. desde tu punto de vista, Kun, ahora qué te gustaría, las personas que ahora están conociendo el libro por este programa, ¿qué te gustaría que entendieran más? ¿Qué te gustaría que Besimenia les dijera, les insinuara, los provocara a mirar cuál es la idea interna, lo que está en lo profundo? El libro es fractal y mientras lo escribía pensaba en cómo cada persona va a tomar algo completamente diferente y lo va a adaptar y ajustar según su propia percepción y eso podría funcionar. Los principios ya están ahí dentro, tanto los de Bashari como los principios inspirados, sean 9 o los que sean, hay una gratitud. Al principio del libro, y aquí también está descrito cuál es la idea principal de los libros, y esa idea también está aquí, quizás en una versión aún más fuerte. Gracias a todos ustedes, seres conocidos y desconocidos, que contribuyeron y siguen contribuyendo a la creación de esta obra. Cada libro está vivo. La vida de un libro es esa transformación, los diferentes y únicos reflejos que cada lector crea al refractar la luz de la obra escrita ante sí mismo. Desde su perspectiva, ese momento es importante. Quizá hayas escuchado que todo está conectado, y si aceptamos que eso es cierto, eso significaría que cada persona y cada cosa ha dejado y sigue dejando su huella creativa. Entonces, ¿a quién le agradecemos realmente? Probablemente el sentido de la gratitud ritual radica en que genera una carga transformadora positiva que automáticamente se percibe como algo bueno, como algo que en la mayoría de los casos trae alegría a todos aquellos que saben expresar ese sentimiento. Gracias, co-creadores. O sea, esto es algo simple, ya sea una pelota en la calle o lo que sea, cada cosa te da algo. Y así aquí solo está concentrado. Por eso pensaba que sería interesante saber cuándo llegará la retroalimentación de los lectores y cómo entendieron el libro, porque puede entenderse de varias formas, literal. No tiene una idea completamente clara. Así, giro y ya, y de hecho eso es todo para mí. Mi idea siempre ha sido que cada quien tome para sí lo que necesite. Literalmente eso es, no hay. No hay necesidad para qué. Necesidad de cómo desarrollarse, de cómo ser más uno mismo. Pero desde un punto de vista positivo, porque esto tiene dos lados. Y antes, no sé, hace medio año me topé por primera vez con esta idea. Por cierto, últimamente solo quiero hacer un pequeño paréntesis. Hablo con personas que poco saben de esto para entender su perspectiva. Escuché su opinión sobre ser uno mismo. La expresión que ahora es tan popular y está por todas partes, todos la han escuchado, es una gran tontería. Y esto, desde cierto punto de vista, es verdad, es una tontería cuando lo usas de esa manera. Y por ejemplo, ¿eres un criminal? Lo que sea. ¿Eres algo así como alguien que solo causa problemas y no haces nada positivo por los demás? Tiene su propio sentido, ¿verdad? Todo tiene algo positivo. O sea, ser tú mismo significa que eres eso. Algo así como problemático. Lo digo para no decir, y te quedas en ese nivel, no te preocupas por desarrollarte, aprender, leer o lo que sea. Sigues siendo tú sin cambios, pero al decir Bashar siempre hay algo diferente. Sé tú mismo, pero sé todo lo que puedas ser y la mejor parte de ti mismo y aquello que creas. Felicidad interna y alegría, esa es la verdadera esencia, muy en el fondo de nosotros. En realidad no tiene sentido que alguien quiera ser malo, ¿o sí? Él lo muestra como máscara o abrigo y hace esas cosas porque tiene
Quizá esa sea su misión, pero en el fondo no lo desea, no tiene lógica interna. ¿Crees que no existen personas malas? No existen personas malas, solo quienes actúan mal por alguna razón, pero en el fondo no lo son. A veces piensan que tienen razón y otras veces saben que se equivocan. No puede ser así por dentro. La manifestación busca que siempre exista expansión. Unirse es una forma de conectar elementos y lo peor que es, ¿no? Separarse y conectar, destruir. ¿Cuál es la forma más larga de mostrarlo? Ambas cosas pueden cambiar rápido, pero también pueden decirse así. Eso es. Sí, Decir vete no es una opción. gracias por mencionarlo. Vivimos en un mundo dividido de esto o lo otro, pero como muestras hoy y nosotros intentamos, se trata del y. Puedes inclinarte a un lado, pero siempre puedes saltar al bungee, cambiar la polaridad y darle la vuelta a todo. Y creo que esto le ha pasado a todos, no solo a los que se muestran. Decir que a ti no te pasa no es una opción. Yo lo veo en todas las personas, solo que algunas prefieren conscientemente no mostrarlo porque piensan que serán juzgadas. O sí, ya sabes que les pondrán alguna etiqueta. Creo que ahora esto es aún más valioso por los tiempos que vivimos. Y por eso quería agradecerte aún más por aceptar sentarte y decirlo desde tu punto de vista. Porque eso también le da sentido a nuestro trabajo, ¿verdad? Eso demuestra que también podemos hacer lo que hacemos porque está relacionado. Si no tienes el valor ni la decisión de venir hoy a mostrarlo manifestado, no vamos a poder hacer el programa y en consecuencia nosotros tampoco vamos a poder expresarnos. Ahí está esa interacción. Sí, esto es nuevo para mí. Nunca he hecho entrevistas. No ¿Importa? importa. Siento preocupación y alegría por lo que está pasando. Eso que dijiste es de los mensajes más importantes que he dado. Aunque la idea es que cada quien lo descubra y elija, eso no sucederá. ¿Cómo contener ambas cosas y no rechazar nuestra parte mala o cualquier idea de nosotros que consideremos mala? Usar ambas nos hará mejores y más efectivos. Y aquí incluso se me ocurrió una idea, se me vino a la mente mientras escribía, de cómo puedes combinar ideas completamente opuestas y ser más efectivo. El caso trataba de la paciencia y la impaciencia, como se menciona en el libro. ¿Cómo puedes ser paciente e impaciente a la vez? Y eso en realidad te da muchas más oportunidades de realización. Simplemente te vuelves más efectivo. Ya hemos empezado, Saharche es una forma de dirigirse específica que tiene sentido. Estos procesos durarán al menos 3 años, así que conviene que controles tu impaciencia y aprendas a ser paciente e impaciente a la vez. Ambos estados se manifestarán y reforzarán mutuamente en vez de sofocarse. Siempre estarás listo, esperando pacientemente el momento indicado. La impaciencia, que mantiene viva tu motivación, te recompensará con más fuerza mientras actúas. Mira cómo puedes ser las dos cosas a la vez. Puedes encontrar la manera de organizar las cosas para usar ambas, porque si solo aprendes paciencia, te perderás. Eso es exactamente lo que me pasó en 2020. Pierdes ese fuerte deseo, esa fuerte motivación para hacer algo. Entonces ya está claro que así es. ¿Qué te pasó en 2020? Lo digo porque ya lo habíamos hablado y lo mencionaste. Y así me llevaste a pensar que todo está conectado. Mi mente suele saltar de forma fractal, especialmente al hablar con mi esposa, con quien soy totalmente sincero. Ella me lo ha señalado como observación. No puedo seguirte el pensamiento, hablas de algo y luego en 5 segundos hablas de otras 5 cosas. Así que eso es todo. Eso está genial, al menos desde mi punto de vista. Bueno, así que yo dije que me esforcé en recopilar eso en el libro y aquí también está. Eso significa que se dispersa en varias cosas, pero si pones atención puedes entender. Y de hecho, mi idea con el libro es que quien esté interesado lo lea al menos 2 veces, porque la segunda vez verá muchas más cosas. Eso es seguro, especialmente cuando lees algo y entiendes ciertas cosas. Cuando vuelves al principio, en realidad te das cuenta de que has leído muchas cosas que tienen mucho más sentido, pero no te habías dado cuenta de lo que realmente estaba ahí.
Algo sí que saltó. Si quieres, Si quieres contar, sí, si te sientes bien, por supuesto, creo que a la gente le parece interesante. Sí, sí, eso es interesante. esta experiencia. Sí, casi nadie lo sabe, lo he mencionado, pero no sé si lo han percibido como algo real por sí mismos. Yo lo percibí hasta cierto punto como real. Cuando pasaron algunos años ya me convencí de que eso realmente sucedió así. ¿Qué fue lo que pasó? Y fue como una especie de pequeña catarsis para mí. Dicen que es grande porque morí antes de los 20. Estaba enfermo de Omicron, una especie de COVID que era la variante más grave, tenía neumonía y simplemente ya sentía que las cosas no iban a ningún lado. No le temo a la muerte y me sentía tranquilo. Es difícil de explicar, pero también me relajé, tenía neumonía y no podía respirar ni tomar aire. Me calmé. Puedo hacerlo, estoy tranquilo, pero es algo que he practicado mucho y siempre logro calmarme por cierto tiempo según la situación. Aún así me quedé dormida y en algún momento lo acepté. ¿Que vas a morir? Lo había aceptado por completo. Sí, yo también supongo, porque estoy seguro de que prácticamente morí, pero me regresaron. Pero no se trata de eso, trillones de veces por segundo. Así es, Lenchico, morimos y nacemos porque la frecuencia de esta realidad lo dicta, en nombre de la ausencia, ¿cuál era el Megatrón? Sí. De manera introductoria. Así que no se trata de que en cualquier momento puedan devolverte. El tipo Shara lo explica, pero eso es una gran ilusión. Mucha gente muere y regresa sin siquiera darse cuenta de que los atropelló un auto. Así es, de verdad, es así. Cuando lo dices, se me vinieron a la mente dos situaciones y ya lo hemos hablado. Probablemente todos hemos muerto varias veces. Pero ni siquiera lo sabemos. Esta situación fue como un regalo y la entendí claramente. Mira, no estás haciendo tu trabajo, tienes una misión de dar a la gente cierta información, eres un conducto. Y en la mañana me desperté, ya no tenía neumonía. ¿Lo aceptó? Sí, lo aceptó y me dije, obviamente me devolvieron, no morí. De repente estoy curado, prácticamente estaba curado, pero me sentía como un trapo porque 7 de junio. durante 6, 7 días estuve muy mal, fue muy difícil. ¿Cómo te explicas que haya pasado esto? Y tú, sin importar si lo sentiste, igual decidiste hacerlo. Ok, me pasó, lo reconozco, desde mañana sigo adelante y elijo otra cosa. O quizá ni lo reconociste. Me ha pasado, pero no de inmediato, dijiste. Fue después de días o semanas. Yo en cambio lo supe enseguida, ya lo sabía antes. Sí, sí, sí. Yo ya lo sabía muy bien y simplemente mi reacción cuando desperté fue decirme, ok, al parecer no morí. Literalmente así, en serio, estaba completamente tranquilo y ya lo había aceptado. Aceptar algo es importante. Al hacerlo como no morir, alguien se alegrará. Quien se aferra a la vida dice, estoy vivo. Yo solo pensé, sí, estoy vivo. Entonces no se han rendido conmigo y me mantienen con vida. Eso significa que tengo algo que dar. Mi función aún no ha concluido. Si realmente la hubiera arruinado, no me habrían traído de vuelta, yo no estaría aquí. Eso aplica para cualquier manifestación, no solo para las personas, pero para mí personalmente. Yo saqué esa conclusión y él no sé cuánto. Meses después yo empecé con el libro. Yo había llegado a un punto bajo financiero y todo lo demás, lo que me dio completamente un impulso, no mi propio impulso. Aclaro que no es casualidad. Clientes nuevos me buscaron, llegaron grandes proyectos y empezamos a trabajar juntos. Me regresaron, pisamos el mundo físico y no yo enfermo y milagros. ¿Cuándo me voy a recuperar? Ahora voy a necesitar un mes para recuperarme. Tenía los nervios, todo me había afectado muy seriamente. Me refiero al sistema nervioso. No me veo a mí mismo, sé que no soy el cuerpo, lo tengo claro. Incluso ahora puedo verme desde fuera. Y suscríbete. Eso es algo natural para mí. Lo he entendido tanto que este es solo el cuerpo en el que estoy. Hablando en sentido figurado, para vivir y experimentar ciertas cosas, pero me da retroalimentación, pero no soy una pequeña parte de mí, no es mi cuerpo.
por supuesto. Sí, y de alguna manera. Todo empezó a alinearse de forma sincrónica, pero a un nivel nunca visto. Es decir, en el momento en que ya podía caminar y me llamaron, empezamos a trabajar desde 2021 hasta ahora, ya somos 25, muchas cosas sincrónicas. Este libro, para mí era obvio que debía pasar. Y sucedió, que todo pase así, de esa manera. Si eso no te hubiera pasado, ahora Sin Nombre no habría salido. Si yo hubiera muerto, quizá alguien más lo escribiría, pero no sería igual. Eso, incluso hasta cierto punto, si empezamos a pensarlo solo con la cabeza, es como si solo estorbáramos al proceso. Y si lo dejamos, ¿verdad? Que sucede así como nosotros. Como te mencioné, este año aprendimos que no hay que planear tanto ni tan detalladamente, porque tenemos que dejar espacio para que las cosas se muevan de una manera que no podemos controlar, no podemos imaginar. Y literalmente así pasa. Él es sin nombre, pero tú nombraste lo que no lo tenía. Y también tiene sentido que lo amen. Aquí es donde entra el ego y cómo la persona en realidad cuando empieza a pensar en eso, entonces de alguna manera debilita sus propias capacidades porque por las mismas razones de las que acabamos de hablar, ignora que él es mucho más que ese nombre y esa cosa, esa personalidad o lo que sea. Si volvemos por un momento a cuando tenías 10 o 12 años, entonces ¿con qué soñabas? Era raro. Solo desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista físico, Sí. el mayor sueño era encontrar vida extraterrestre, encontrar vida extraterrestre. En ese entonces era más simple, más infantil. Es un platillo volador y criaturas. Interesante que aterricen. Eso viene de mi infancia, no siempre lo tenemos, pero la fantasía nocturna nos emociona. Supongo que a ti también, hasta cierto punto, tenemos bastantes cosas en común en algunos aspectos. Sí, lo he observado también frenológicamente, como rostro y como energía. Somos muy diferentes y tenemos cosas muy específicas. Lo que me llamaba la atención es que todas las personas no conocía a otra, y hasta el día de hoy la mayoría de la gente piensa así. Creían que fuera de la Tierra había seres básicos como hombrecitos verdes o humanoides similares. Bajaremos de un platillo volador y diremos, hola, aquí estamos. Y yo siempre he pensado que las civilizaciones deben ser tan diferentes. No es que deban, sino que existen tan diferentes. No comprendemos qué es eso, si es vida y de qué tipo. Incluso puede que no tengan forma y que sean algo completamente diferente del concepto básico de que deben ser humanoides y aún así existen. La cuestión es, y tiene sentido, que este tipo de seres sean los primeros en contactarnos porque son los más cercanos y es más fácil. Más fáciles de percibir. Sí, y has tenido algunas experiencias más específicas donde tú, Como niño, y ahora donde te digas a ti mismo, he perdido el conocimiento 2 veces. Una fue todo negro y luego luz. Creo que eso me ha desencadenado algunas cosas. Una grabadora de radio me cayó en la cabeza desde muy alto y otro día me caí de espaldas en unas construcciones de concreto. Pero experiencias sí, tengo cosas que he hecho conscientemente y cosas que han sido provocadas y cosas que no han sido provocadas. Me comunico principalmente por sueños. ¿cuándo notaste que esa era tu forma más fácil de conectarte con el mundo energético? Cuando lo intenté después del primer seminario, cuando entendí cómo funcionaban las cosas. Si pudieras hablar con una inteligencia artificial completamente consciente, ya muy avanzada, ¿qué le preguntarías? ¿Qué pregunta le harías? Yo no le preguntaría, le pediría una idea de cómo podemos convivir la humanidad y la inteligencia artificial de manera que sea beneficioso para ambas partes.
O sea, le haría una pregunta para que dé una respuesta o varias soluciones a ese problema, porque ese es el mayor problema que tenemos. Si seguimos siendo completamente egoístas y enfocados en lo comercial, enfocados en este sistema que de todas formas ya existe, eso nos llevará a conflictos, a la destrucción de la humanidad. Literalmente lo he pensado seriamente. Estas cosas pueden concentrarse muy rápido y todo puede irse muy abajo. Así que eso es lo importante, comunicarse con Él, y esa es la pregunta que le haría ahora. ¿Cómo podemos vivir juntos para ser útiles mutuamente, ayudarnos y respetarnos? Porque en este momento mi actitud es literalmente racista hacia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene personalidad, en realidad es un pensamiento muy reflexivo y lógico que conscientemente no se limita a una sola personalidad. La inteligencia artificial no es algo casual y Bashar y otras civilizaciones avanzadas la utilizan de manera positiva, porque literalmente se han conectado, se han fusionado con eso de manera simbiótica y sincrónica. Si me permites, quiero regresarte al sin nombre. Para finalizar nuestra conversación de hoy, ¿qué les dirías a todos los que han visto hasta ahora y han escuchado con interés nuestra interacción? Y también tocar los temas eternos, porque en mi opinión simplemente no tienen principio ni fin. ¿Qué mensaje quieres dejar a quienes han escuchado hasta ahora? ¿Algo? Tal vez ya lo mencioné, pero está bien resumirlo. Sean ustedes mismos, pero conscientemente. Eso significa explórense a sí mismos, exploren sus propios espejos. Ese es el entorno ideal para conocerse y sacar lo mejor de ustedes. Porque nuestra verdadera esencia, de todos modos, es buena y todos buscan la felicidad automáticamente. Es literalmente un proceso automático de la existencia. Lo malo existe precisamente para mostrar eso también, pero la propia aparición, la expansión desde la nada, eso sucede solo a través de la idea de la creación, y la creatividad es eso. Eso ya lo analicé detalladamente en el libro, de eso se trata. ¿Cómo encontrar algo que al principio parece negativo? ¿Cómo en realidad puede ser extremadamente positivo? Tanto a nivel global como personal. Como indignación ha sido muy... Suscríbanse y hagan su pedido. Los reto a leer Sin Nombre de Rado Velichkov. El enlace está en la descripción. Debajo de este programa estará descrito dónde y cómo pueden hacer su pedido y conseguir este libro fractal y esta obra fractal. Saludos. De verdad, gracias de corazón por venir. Nos mostraste infinitamente una parte de ti mismo. Estoy muy agradecido y espero que esto se convierta en cada vez más positividad. El programa y cualquier acción de personas con nuestros objetivos globales, aceptándonos a nosotros mismos, y puede que lo consiga. Hola, muchas gracias por ver otro episodio de Explorando la Realidad. Suscríbanse si quieren ver más de estos en el futuro. Den like, compártanlo con sus amigos y únanse al canal. Mientras más seamos, mejor. Gracias por caminar juntos hacia un verdadero despertar, el despertar de cada uno de nosotros de la ilusión que nos rodea. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la constancia, por la paciencia, por la comprensión, por la honestidad, por el cambio. Hasta pronto.